¿Alguna vez has sentido que tus ojos se humedecen en medio de la misa sin entender del todo la razón? No es un simple reflejo de la emoción humana, es como si algo invisible, más allá de ti mismo, tocara lo más profundo de tu ser. En el instante de la consagración, cuando el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, algunas almas experimentan un llanto suave sereno, como un río secreto que brota desde lo más hondo del corazón. Y surge la gran pregunta: ¿son estas lágrimas solo sensibilidad humana o esconden un misterio divino que se revela de manera silenciosa? En realidad, allí late un secreto espiritual. Hoy te invito a descubrir que estas lágrimas pueden ser una puerta abierta al misterio, un signo tangible de la presencia de Dios en la Eucaristía. Santa Faustina Kowalska, aquella humilde religiosa polaca del convento de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, conoció este don en lo más íntimo de su oración. De rodillas ante el Santísimo Sacramento, en las horas silenciosas de la madrugada, ella experimentaba cómo su alma se quebraba dulcemente en lágrimas. No eran lágrimas de tristeza ni de debilidad, eran como las aguas puras que brotan de la roca herida, un manantial oculto que emerge al encontrarse con lo eterno. Faustina comprendía que este llanto no era casualidad, sino una gracia especial, un lenguaje que el alma utiliza cuando ya no encuentra palabras para expresar lo que vive frente al amor infinito. En su diario, ella testimonia que Jesús le hacía sentir en esos momentos la fuerza de su misericordia como rayos de sangre y agua que penetraban en su corazón y la inundaban de compasión por el mundo entero. Así como un niño se acurruca y llora en los brazos de su madre, el alma en presencia de Cristo se abandona en esas lágrimas, que son a la vez alivio y oración. Si alguna vez has vivido este misterio o si deseas comprenderlo, abre tu corazón, porque lo que hoy descubrirás es herencia de siglos de sabiduría mística y de santos que se dejaron transformar por Dios. Santa Faustina no lo explicó con teorías complicadas. Ella lloró ante la Eucaristía y en esas lágrimas escuchaba a Jesús que le repetía: confía en mí. Su testimonio nos enseña que cada lágrima ante el altar es recogida en el cáliz de la misericordia divina y elevada al Padre como oración ardiente. A lo largo de este camino comprenderás los distintos matices de estas lágrimas que aparecen en la liturgia. Aprenderás a distinguir las que son solo emoción pasajera de aquellas que son verdadero don del Espíritu, y al final descubrirás un secreto poco conocido, el poder intercesor de este llanto escondido, capaz de alcanzar el corazón de Cristo y obtener gracias para el mundo entero. Porque ninguna lágrima derramada ante el Santísimo se pierde, cada gota es una perla que el cielo atesora. Cada sollozo silencioso es en realidad un cántico de amor. Prepara tu alma, porque lo que vas a escuchar puede transformar tu manera de vivir la misa para siempre. Imagínate esta escena en la penumbra de la capilla. Una joven Faustina se arrodilla ante la hostia expuesta. La tarde se apaga en el convento polaco y en el silencio solo se escucha el murmullo de su respiración. De repente, sin poder contenerlo, las lágrimas descienden por su rostro. No son fruto de un dolor humano, sino de una presencia que la desborda. En esas lágrimas, ella recibía lo que llamó el don de las lágrimas, un regalo directo del cielo, y comprendió que allí, en esa oración sin palabras, Dios mismo se comunicaba con su alma. Cuando ya no bastan las fórmulas, cuando las oraciones aprendidas parecen insuficientes,
Es entonces cuando el corazón habla en el lenguaje puro y silencioso de las lágrimas, un idioma que solo el amor eterno entiende plenamente. Son lágrimas que brotan del misterio de lo alto, escribía Santa Faustina. No son fruto de una emoción pasajera ni de una sensibilidad humana alterada, sino el lenguaje secreto del corazón cuando se reconoce pequeño ante la inmensidad del Dios vivo. Es como si el alma, al no poder traducir en palabras lo que experimenta en la hondura de su encuentro, hablara a través del llanto. Piénsalo así: si los ángeles se inclinan con temblor y adoración ante la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ¿cómo no habría de estremecerse el corazón humano al sentir ese misterio que sobrepasa todo entendimiento? Estas lágrimas no son signos de fragilidad, sino de vigor espiritual. Son el testimonio de que el corazón no se ha endurecido, de que el alma conserva la transparencia necesaria para reconocer lo sagrado. Santa Faustina, en la penumbra de la capilla de su convento en Polonia, lloraba suavemente al escuchar en su interior la voz de Jesús que le repetía: «Confía en mí». No fue la única. A lo largo de los siglos santos, como el Padre Pío, sollozaban en la misa al contemplar la pasión renovada sobre el altar. San Francisco de Asís se conmovía tanto que apenas lograba pronunciar ciertos pasajes de la liturgia sin que su voz se quebrara. Santo Tomás de Aquino, sabio y doctor angélico, experimentaba también esos desbordes de ternura divina ante el Santísimo Sacramento. Son señales de que el cielo roza la tierra en ese instante sagrado y que el corazón humano responde al susurro del Eterno. Es como si Cristo dijera en secreto: «Has reconocido mi presencia y por eso lloras. Estas lágrimas son mi don para ti». Y hay algo aún más hermoso que Santa Faustina comprendió en sus confidencias místicas. Esas lágrimas tienen un poder purificador extraordinario. Así como el agua limpia la piel, las lágrimas espirituales lavan las fibras más ocultas del alma. ¿Cuántas veces llevamos dentro culpas, heridas y silencios que no logramos expresar? Pues en el instante eucarístico, cuando nos hallamos frente al mismo Jesús vivo, esas llagas ocultas se abren y Él mismo, con la ternura de su corazón misericordioso, las toca y sana a través de las lágrimas. Es un proceso profundo, misterioso, pero real, libera y santifica. Por eso Santa Faustina aconsejaba, igual que lo haría una madre, para con sus hijos: no detengas esas lágrimas, no las escondas, no te avergüences de ellas. Son plegarias silenciosas que ascienden como incienso al corazón de Dios. ¿Has vivido esto alguna vez? ¿Has sentido cómo una conmoción inexplicable te invade en el momento de la consagración, durante la comunión o en la adoración prolongada? Si te ha sucedido, quiero que lo sepas, no todos reciben este don. Es una gracia particular, un signo que el Señor concede a ciertas almas para acercarlas más a su amor. Pero también es necesario entender algo esencial. No todas las lágrimas que aparecen en la misa nacen de la misma raíz interior. Existen diversos tipos y cada uno de ellos revela una dimensión concreta de la vida espiritual. Distinguirlos te ayudará a comprender mejor lo que Dios está obrando en ti cuando esas lágrimas irrumpen. El primer tipo son las lágrimas de arrepentimiento, quizá las más frecuentes, pero también las más fecundas para la conversión. Nacen cuando el alma, puesta frente a la pureza inmaculada de Cristo,
en la Eucaristía reconoce con claridad sus propias faltas. Es como si la luz que brota del altar iluminara hasta el rincón más escondido del corazón, y el alma no pudiera hacer otra cosa que llorar ante su miseria. Santa Faustina describía estas lágrimas como un rocío bendito que desciende desde el corazón traspasado de Cristo para purificar lo que aún está herido. No son lágrimas de desesperación, sino de esperanza. Son el signo de que la misericordia toca la herida y de que el alma, al llorar, se abre a un nuevo comienzo. Cuando las lágrimas brotan en la presencia de Jesús en la Eucaristía, no son un simple desahogo humano, sino un signo misterioso de que el Espíritu Santo está tocando lo más íntimo del corazón. Allí ante el altar se despierta la conciencia adormecida y se escucha un llamado a regresar al amor primero. Recuerdo el testimonio de una mujer que había caminado durante años lejos de Dios. Un día, casi por azar, entró en la iglesia mientras celebraban la Santa Misa. Al llegar el momento de la consagración, no pudo contenerse y comenzó a llorar con una fuerza que la sobrepasaba. Sentía como en un espejo todos sus pecados puestos ante sus ojos, pero al mismo tiempo percibía una invitación tierna de Dios que le decía: «Vuelve a mí». Aquel instante fue el comienzo de una vida nueva para ella. Hay un segundo tipo de lágrimas, las que nacen del amor y la gratitud. Son las lágrimas que brotan cuando el alma vislumbra, aunque solo sea por un instante, la magnitud del amor divino. Al contemplar a Cristo, entregándose por entero en la Eucaristía, ofreciendo su cuerpo como alimento y su sangre como bebida, el corazón se conmueve hasta el estremecimiento. Son lágrimas dulces que descienden como rocío del cielo y que el alma ofrece como un tesoro al amado. Santa Faustina experimentaba estas lágrimas al sentir la fuerza de las palabras que resonaban en su interior: «Confía en mí». Después de haber llorado así, el alma queda serena, fortalecida, llena de agradecimiento y con un renovado deseo de amar más a Dios y al prójimo. Existe también un tercer tipo de lágrimas, las de purificación. Son más hondas y misteriosas. No siempre sabemos por qué llegan, pero se derraman como si desde lo más profundo del ser estuviera brotando una limpieza interior. Es el trabajo secreto del Espíritu Santo que cura heridas escondidas y abre ventanas del alma que estaban cubiertas de polvo. Santa Faustina, en sus escritos, describía cómo después de estos momentos quedaba bañada en una paz que no se podía explicar y en una claridad que le permitía ver con más nitidez la voluntad de Dios. Son lágrimas que lavan y renuevan, que transforman sin necesidad de palabras. Y están finalmente las lágrimas de unión mística. Son las más escasas y las más extraordinarias. Surgen cuando el alma, por gracia, llega a rozar por un instante la vida divina. Son como gotas del cielo que caen sobre la tierra, dejándonos una certeza silenciosa de que Dios está presente con una alegría que ninguna palabra humana puede describir. Estas lágrimas se acompañan de una paz sobrenatural y de un ardor interior que lleva a desear orar más, a crecer en las virtudes, a tener hambre de lo eterno. Es como si al probar algo del cielo, ya nada en este mundo pudiera saciar plenamente. Quizá tú mismo has experimentado alguno de estos tipos de lágrimas. ¿Qué quedó en tu corazón después? ¿Qué frutos dejaron en tu vida?
Recuerda que tu experiencia puede ser luz para otros que, como tú también, han recibido esta gracia en el silencio de la misa. Sin embargo, hay una pregunta que no podemos dejar de hacernos: ¿cómo distinguir si estas lágrimas provienen verdaderamente de Dios o si son solo fruto de la emoción pasajera? Esta distinción es decisiva, porque de ella depende la dirección de todo nuestro camino espiritual. Santa Faustina, que vivió tantas experiencias místicas frente al Santísimo, nos dejó criterios de discernimiento nacidos de su encuentro con Jesús misericordioso. Y la Iglesia, con la sabiduría de los siglos, nos recuerda siempre lo esencial: por sus frutos se conoce el árbol. El signo más claro está en lo que esas lágrimas producen en el alma. Si después de ellas quedamos más humildes, más compasivos, con mayor deseo de servir y de buscar la santidad, entonces podemos reconocer que son un don de lo alto, porque las lágrimas que nacen de Dios no se pierden, sino que fecundan la tierra del corazón y lo preparan para dar fruto abundante en el tiempo de la gracia. Santa Faustina supo discernir que no todas las lágrimas son iguales. Ella, que tantas veces se postraba ante el Santísimo Sacramento y escuchaba en lo íntimo de su corazón la voz de Jesús, reconocía que las lágrimas verdaderamente espirituales siempre dejan huellas de cielo en el alma. ¿Cuáles son esos frutos? Ante todo, una paz que no proviene de este mundo. No es la tranquilidad pasajera de una buena noticia, ni el alivio de haber resuelto un problema, sino esa paz de la que habla San Pablo, que supera todo entendimiento. Es como si el corazón de Cristo, traspasado y abierto, hubiera reposado sobre el alma, susurrando en el silencio: confía, todo está en mis manos. Estas lágrimas, además, despiertan un arrepentimiento puro, no destructivo ni amargo, sino luminoso y fecundo. El alma se reconoce frágil, herida por el pecado, y al mismo tiempo bañada por la luz de la misericordia que emana de las llagas de Cristo. Es como si el resplandor de esas dos rayas, la sangre y el agua que Santa Faustina contempló, penetrara en el interior y mostrara el camino de retorno, no con dureza, sino con ternura y esperanza. Otro fruto profundo es el hambre de Dios. Quien ha sido tocado por lágrimas verdaderamente espirituales no desea menos sino más. Anhela orar con mayor fervor, acercarse con frecuencia a la Eucaristía, recibir con gratitud el perdón en la confesión. Es un despertar interior que hace eco a las palabras de la Santa: el alma, después de haber sido tocada por la gracia, arde con deseo de unirse más a su Señor. Estas lágrimas también transforman la mirada hacia el prójimo. No hay verdadero encuentro con el amor si no se traduce en caridad. Después de llorar ante el altar, el corazón se vuelve más compasivo, más dispuesto a perdonar, más inclinado a servir. Es como si la fuente de la misericordia, contemplada por Santa Faustina en Cristo, brotara ahora desde dentro hacia los demás. Pero no todo llanto es de Dios. Existen lágrimas que nacen de la simple emoción humana. Son fugaces, se disipan pronto como el eco de una escena conmovedora en una película. Pueden incluso dejar vacío, sin fruto alguno, sin transformación interior. También hay lágrimas más peligrosas, aquellas que el enemigo del alma puede suscitar para confundir. Faustina misma advertía que el demonio se disfraza de ángel de luz. Estas lágrimas
dejan tras de sí agitación, turbación, desaliento o incluso un sutil orgullo espiritual. El alma se cree especial por haber llorado y sin embargo se siente más lejos de Dios. Las verdaderas lágrimas de Dios, en cambio, son humildes y fecundas. Nunca engendran orgullo, sino la certeza serena de ser pequeños y amados gratuitamente. Reconoces que no las mereces, que son puro don, y esa conciencia no entristece, sino que fortalece la confianza en la misericordia infinita. Un signo claro de su autenticidad es la permanencia. Cuando son fruto del Espíritu, sus efectos perduran. Semanas después, e incluso meses todavía, se experimenta mayor facilidad para la oración, rechazo más decidido al pecado, deseo más profundo de santidad y amor más vivo hacia los demás. Así como el agua bendita deja su huella invisible sobre aquello que toca, así las lágrimas del cielo marcan la memoria del alma con un sello indeleble. Finalmente, Santa Faustina aconsejaba observar si estas lágrimas te ayudan a vivir mejor tu vocación cristiana, porque no son un fin en sí mismas, sino un medio para caminar con más fidelidad tras las huellas de Cristo. Si después de llorar tu corazón ama más, confía más y sirve mejor, entonces esas lágrimas no han brotado de la sensibilidad pasajera, sino que han descendido como rocío de gracia desde lo alto, derramadas por la mano misericordiosa de Dios. Si estás casado, esas lágrimas bendecidas te invitan a abrazar con mayor ternura a tu esposa y a tus hijos. Si vives en la soledad del celibato, ellas purifican tu entrega y encienden tu corazón con un amor indiviso por Cristo. Si trabajas en medio del mundo, esas lágrimas suavizan las aristas de la rutina y te conducen a servir con honestidad y caridad, porque la gracia auténtica de Dios siempre tiene rostro concreto, transforma la vida diaria, ennoblece los gestos sencillos y abre en cada acción una huella de eternidad. Hay un secreto escondido en el misterio de estas lágrimas que la Iglesia reconoce como dones silenciosos del Espíritu. Santa Faustina Kowalska descubrió que estas lágrimas no pertenecen solo al que las derrama. Son corrientes de intercesión que brotan del corazón y se elevan al cielo como ríos de misericordia. Imagina por un instante, cuando lloras ante Cristo vivo en la Eucaristía, esas gotas se unen misteriosamente al sacrificio eterno del altar, se entrelazan con la sangre y el agua que emanan del corazón traspasado de Jesús y se convierten en súplica ardiente que llega hasta el Padre. Faustina lo comprendía con una lucidez mística. Ella misma ofrecía sus lágrimas por los pecadores, por las almas del purgatorio, por los enfermos y por la paz entre las naciones. Y veía con asombro cómo esas súplicas silenciosas alcanzaban frutos inesperados. Su diario nos revela cómo Jesús le mostraba que ninguna lágrima ofrecida con amor se pierde, sino que es recogida en el cáliz de su misericordia infinita. Permíteme narrarte una historia que ilumina este misterio. En un convento de Italia, una hermana recibía la gracia de llorar con frecuencia durante la misa. Decidió entonces entregar cada lágrima por un pariente suyo que había abandonado la fe y vivía lejos de Dios. Durante meses, su ofrenda fue constante, casi escondida. Pasado un año, aquel hombre que parecía perdido regresó de pronto al confesionario después de décadas. Al preguntarle qué lo movió, solo supo decir que sentía una oración continua envolviéndolo como una voz silenciosa que no lo dejaba en paz. Fue casualidad,
para Santa Faustina no lo sería. Ella enseñaba que cuando nuestras lágrimas eucarísticas se ofrecen conscientemente, se convierten en súplicas poderosísimas como perlas líquidas que el cielo acoge con predilección. La teología de la Iglesia nos lo confirma: todo lo que se coloca en el altar se une al ofrecimiento perfecto de Cristo. Por eso, cuando tú unes tus lágrimas al pan y al vino, que serán transformados en su cuerpo y en su sangre, esas lágrimas adquieren un valor infinito porque participan de la ofrenda del Hijo amado. Faustina, profundamente mariana, confiaba que la Virgen recogía esas lágrimas como tesoros ocultos y las presentaba ante el Padre con ternura maternal. La tradición la invoca como Madre de las Lágrimas, aquella que transforma el dolor en plegaria y lo ofrece como incienso precioso. Es conmovedor imaginar a María recogiendo con sus manos purísimas cada lágrima y presentándola como una joya ante el trono divino, diciendo: «Mira, Padre, cuánto ama esta alma a tu Hijo, mira cómo llora por él». Y tú, en lo concreto de la liturgia, ¿qué puedes hacer cuando sientas que tus ojos se humedecen durante la misa? Haz del corazón un altar y pronuncia en silencio: «Jesús misericordioso, te ofrezco estas lágrimas y nombra la intención que desees». Entonces tu llanto dejará de ser solo emoción y se convertirá en un cauce de gracia que atraviesa el mundo tocando vidas y abriendo caminos de conversión. Porque cada lágrima ofrecida en el misterio de la Eucaristía es como un suspiro escondido en el corazón de Cristo, y en él nada se pierde, todo florece en misericordia. Ella comprendía en la luz interior de la gracia que cada gota ofrecida delante de Jesús era recogida como un tesoro y dirigida a un propósito eterno. Puede ser por un familiar que ha perdido la fe, por un enfermo que sufre en silencio, por los sacerdotes que necesitan fortaleza, por las vocaciones que brotan en la Iglesia, por la paz en un mundo desgarrado, por la violencia o por las almas del purgatorio que esperan ser consoladas. Santa Faustina percibía en la oración que estas lágrimas, cuando se ofrecen con amor, se convierten en alivio para los que atraviesan las llamas purificadoras. Es como un rocío de agua bendita que desciende sobre ese fuego interior, calmando el dolor y llevando esperanza. Imagina el consuelo que puedes dar a tus seres queridos difuntos al entregar tus lágrimas eucarísticas por ellos, como si fueran perlas que brillan en la noche oscura de su espera. Y no solo alcanzan a los difuntos, estas lágrimas poseen también un poder misterioso para la conversión de los pecadores. Cuando las ofreces por alguien que vive lejos de Dios, se transforman en una gracia silenciosa que acompaña a esa persona allí donde se encuentre, aun cuando nunca llegues a verlo. Así el creyente se convierte en instrumento vivo de la misericordia divina, prolongando en el tiempo y en el espacio aquellas palabras de Jesús a Faustina de Ramo: un mar de gracias sobre las almas que confían en mí. Vale la pena preguntarse: ¿por cuáles intenciones querrías ofrecer tus lágrimas? Tal vez por un hijo que se alejó, por un amigo enfermo, por una nación en guerra, por un sacerdote que atraviesa la prueba. Lo importante es saber que cada lágrima ofrecida en unión con Cristo se suma a una red invisible de intercesión que abraza al mundo entero. Cuando nuestras lágrimas se unen, cuando se presentan juntas ante el trono de Dios, la fuerza de la súplica se multiplica como un río que crece con cada afluente. No existe lágrima inútil, cada gota lleva consigo un valor eterno.
Cada momento de llanto ante el Santísimo tiene el poder de cambiar la historia. Hemos caminado juntos por un sendero sagrado y profundo. Hemos comprendido que las lágrimas derramadas durante la Eucaristía no son casualidad ni señal de debilidad y mucho menos motivo de vergüenza. Son, como reconocía Santa Faustina en su diario, uno de los dones más preciosos que el Señor concede a un alma dócil. Recordemos lo descubierto. Existen diversas lágrimas, cada una revelando un modo en que Dios toca el corazón. Están las lágrimas de arrepentimiento que limpian y devuelven la paz, las lágrimas de amor que fortalecen y encienden el alma, las lágrimas de purificación que curan las heridas interiores y las lágrimas de unión mística que acercan el cielo a la tierra. Todas son regalos que descienden como rocío del Espíritu. También hemos aprendido a distinguir las lágrimas verdaderamente divinas de las meramente emocionales. El signo está en sus frutos, una paz profunda que permanece, un arrepentimiento luminoso que libera un deseo creciente de buscar a Dios y un amor más amplio hacia el prójimo. Si las lágrimas producen estos frutos, puedes estar seguro de que son lágrimas que vienen del cielo. Y lo más hermoso de todo es descubrir su poder intercesor, su capacidad de elevarse como oraciones líquidas hasta el corazón del Padre, portando una fuerza misteriosa que abre las puertas a gracias extraordinarias. Si nunca has llorado durante la Eucaristía, no te inquietes. Cada alma tiene su propio camino y Dios actúa de manera única en cada corazón. Lo esencial es mantener abierto el espíritu vigilante y disponible. Prepara tu interior con humildad y sencillez, acude con frecuencia a la confesión, reza con devoción el Santo Rosario, lleva contigo un escapulario o una medalla bendecida y sobre todo conserva un corazón confiado. Así, cuando el Señor lo disponga, tu alma estará dispuesta para recibir este don sagrado. Cada lágrima, cada suspiro en la presencia de Jesús Eucarístico no cae en el olvido. Todas se convierten en destellos de misericordia que brotan como rayos de sangre y agua del corazón de Cristo, alcanzando al mundo entero y acercándonos al misterio insondable de la divina compasión. Si alguna vez has sentido este don misterioso, ya comprendes con más hondura el tesoro que el cielo ha depositado en tu interior. No permitas que la costumbre o la timidez apaguen su fulgor. Cuando las lágrimas vuelvan a brotar, acógelas como lo que verdaderamente son, un río secreto que nace del corazón de Cristo y fluye hasta tu alma. En tu próxima Eucaristía puedes elevar esta súplica sencilla: antes de recibir la comunión, Señor Jesús, que vienes a habitar en mi corazón, purifícalo y hazlo digno de tu presencia. Si es tu voluntad, concédeme el don de las lágrimas santas, y si llego a recibirlas, enséñame a ofrecerlas por las intenciones más queridas a tu corazón. María Santísima, Madre de las lágrimas, recibe cada gota y preséntala ante el Padre como ofrenda de amor a tu Hijo. Amén. Quiero revelarte un secreto que la tradición de la Iglesia ha custodiado silenciosamente. He visto cómo esas lágrimas humildes y discretas se transforman en fuerza de resurrección. Matrimonios quebrados han vuelto a florecer. Hijos que se habían alejado encontraron nuevamente el camino al hogar. Cuerpos y corazones enfermos hallaron alivio. Vocaciones ardieron como llama nueva
conversiones inesperadas iluminaron vidas enteras. Todo esto brotó en la presencia de Jesús Eucarístico, cuando las lágrimas fueron derramadas ante Él como incienso silencioso. Recuerda que la Iglesia, desde sus primeros tiempos, ha reconocido en el don de lágrimas un lenguaje del Espíritu. San Agustín lloró en su conversión. San Ignacio halló en sus lágrimas la certeza de la voluntad de Dios. Y en nuestro tiempo Santa Faustina Kowalska, arrodillada en la capilla del convento en Polonia, experimentaba cómo sus lágrimas se unían a los rayos de sangre y agua que brotaban del costado de Cristo. Ella entendía que esas lágrimas no eran suyas solamente, sino intercesión viva por los pecadores y alivio para las almas necesitadas de misericordia. Si este mensaje toca tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con quien lo necesite, pues hay muchos que han llorado en la misa sin saber el sentido de esa gracia. Tu testimonio en los comentarios puede ser la luz que alguien esperaba para reconocer que no caminas solo. Suscríbete para continuar juntos este sendero de vida mística y oración profunda. Y guarda siempre en tu interior esta certeza que los santos nos transmiten: cada lágrima derramada ante Jesús en la Eucaristía es semilla de eternidad. Ninguna se pierde, ninguna se desperdicia. Todas se convierten en plegaria silenciosa, en intercesión poderosa, en amor que retorna multiplicado desde el corazón de Dios. La próxima vez que te postres ante el Santísimo, recuerda que tus lágrimas son un tesoro precioso para Él, el idioma secreto del alma que ha encontrado a su amado. Que esta certeza te acompañe hasta que nos volvamos a encontrar. Que el Señor te bendiga y que María, Madre de la Misericordia, custodie cada lágrima tuya como perla del cielo.